cambiando son las clases del doctor Barrera, que ya va a ser a partir del próximo lunes. Vamos a hablar sobre disfagia. Ayer hicimos una revisión panorámica de cada uno de los síntomas más comunes que hay en gastroenterología. Y la disfagia era uno de los síntomas que eran importantes porque nos ayudan a determinar que eso que el paciente presentaba indicaba que había algún problema del esófago o de la parte alta del tubo digestivo. Entonces, la disfagia es la dificultad para el pasaje de los alimentos ingeridos. Es algo común, ¿no? Entonces, más o menos un 10% de las personas por encima de los 50 años lo presentan y hasta un 16% de los ancianos. Y en los pacientes hospitalizados, 1 de cada 4 pacientes tienen este problema de disfagia. Entonces, esta disfagia puede diferenciarse en algunos aspectos. Cuando la disfagia se acompaña de un dolor en la deglución especialmente, a eso se le denomina odinofagia y generalmente nos indica un problema de la parte alta del tubo digestivo, la región faríngea y la región faringoesofágica. El globus no es un tipo de disfagia, pero es una sensación que algo como que estuviera atorado o atracado en la zona de la garganta. Y a diferencia de la disfagia, que la disfagia, los síntomas se hacen evidentes cuando uno ingiere los alimentos, el paciente que tiene globus, cuando toma alguna sustancia especialmente líquida, siente alivio, ¿no? Diferente a la disfagia. Otro término que hemos mencionado el día de ayer es la pirosis, que es esa sensación de quemazón rectoesternal que, como habíamos mencionado, estaba casi siempre en relación a la presencia de reflujo del contenido del estómago al esófago. Entonces, esos términos son los términos característicos, ¿no? Generalmente la odinofagia, casi siempre cuando el paciente tiene un dolor al pasar los alimentos o al deglutir, uno dice este problema es de la faringe y de la unión faringoesofágica. El paciente típico de odinofagia es el paciente que ingiere cáusticos, ¿no? Ácido o álcalis. Entonces, todavía existe un buen número de personas que vienen por eso. La gran mayoría son personas con intentos de suicidio, pero también puede ser que ocurra esto en personas que están con alteraciones de la conciencia o personas, por ejemplo, que están embriagados, ¿no? Y se confunden y pueden tener, hemos tenido muchos casos que vienen a consulta, personas que han tomado licor y después llegan a la casa y ven una botella de gaseosa que ahí hay lejía y se toman eso pensando que es líquido, ¿no? Entonces, y siempre insisten que en la casa no se puede tener sustancias, cáusticos, queroseno, etcétera, en botellas que puedan ser de cosas que normalmente se beben, ¿no? Y en los niños es una cosa muy frecuente, que pueden tomar en una botella de Inca Kola, Coca-Cola, y han guardado alguna sustancia tóxica y pueden haber esos efectos. Otro aspecto importante de la odinofagia es inducida por medicamentos. Y dentro de los medicamentos más conocidos están la doxiciclina, que es un antibiótico muy familiar a la tetraciclina, y los bifosfonatos, que son medicamentos que se dan para el tratamiento de la osteoporosis. Y estos medicamentos son con un pH sumamente ácido y van a producir una esofagitis. Pongamos, una de las indicaciones claras de las personas que toman tetraciclinas es que la tomen con abundante líquido para que no se queden pegados en la mucosa esofágica. Antiinflamatorios no esteroideos o cloruro de potasio de liberación lenta son otras causas de odinofagia. Cuerpo extraño también es muy común que uno viene porque dicen me atoré
con un hueso, ¿no? Han estado comiendo pollo, han comido ceviche y se han han pasado una espina y puede haber esa odinofagia por un cuerpo extraño. Esofagitis por radiación en pacientes que tienen tratamientos radioterápicos para un cáncer de pulmón, de mediastina, por ejemplo. Esofagitis infecciosa, la cándida albicans, ¿no? La monilia, produce una odinofagia importante, e infecciones virales como el herpes simple y el citomegalovirus, tuberculosis, el reflujo gastroesofágico y el cáncer de esófago. Entonces, la presencia de odinofagia es un dato importante y el interrogatorio va a estar dirigido a las causas más comunes que lo producen. Ahora, un aspecto importante es que puede ser que el paciente tiene una sensación de dolor, que uno puede confundirla con que el paciente pueda tener una disfagia. Y puede haber el dolor torácico tipo anginoso no cardíaco. Es como que tiene una presión, pero eso no es secundaria a un problema del corazón, sino del esófago. El ácido refluye, penetra en capas musculares del esófago y eso puede producir una sensación que puede remediar un problema torácico. Por eso muchos pacientes que tienen problemas de reflujo pueden muchas veces primero ir donde el cardiólogo, y el cardiólogo le hace su electrocardiograma, hace ese esfuerzo y descarta un problema de tipo anginoso. El globo faríngeo, llamado anteriormente globus histéricus, porque generalmente se veía en personas muy tensas y entonces que sentían un nudo en la garganta y eran personas muy nerviosas y se podía producir estas molestias, ¿no? Y lo que siempre hemos mencionado es que es peor cuando el paciente no está ingiriendo los alimentos, a diferencia de la disfagia que aumenta cuando uno ingiere los alimentos. Entonces, el paciente con globus tiene una historia variable, generalmente es una mujer joven, no hay pérdida de peso y está asociado a la ansiedad. La disfagia más característica que tenemos es la disfagia de dos tipos. La disfagia orofaringia o disfagia de transferencia, porque el paciente tiene el alimento y en el momento que el alimento lo tiene en la boca y lo deglute, ahí siente la sensación de incomodidad. Se manifiesta por una dificultad para iniciar la deglución. Y la disfagia esofágica o de transporte es el paciente pasó el alimento sin ningún problema, pero siente como que se quedó atascado, como que no avanza y que tiene una sensación gravativa retroesternal. Y esos son los casos más importantes y que se tienen que diferenciar. Causas de disfagia orofaringia, lesiones en la cabeza y el cuello. A veces el crecimiento de la glándula tiroides en pacientes con bocio, especialmente más que bocio, pacientes que tienen cáncer de la tiroides, tumores de la cabeza o el cuello, procesos postquirúrgicos, fueron operados de alguna lesión en la región faringoesofágica y pueden tener este problema de tipo anatómico. Y el punto B, que es de repente el más común que nosotros vemos, que son lesiones neuromusculares. Es muy común en pacientes como secuela de un accidente cerebrovascular, en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, en pacientes que tienen enfermedades de Alzheimer, enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. Problema de los nervios craneanos por una parálisis del nervio laringio o una diabetes, enfermedades musculoesqueléticas, pacientes que tienen miastenia gravis, en los cuales el músculo no tiene fuerza y van a tener este tipo de disfagia orofaringia. Y bueno, alteración del esfínter del esófago inferior, el músculo cricofaringio puede estar inflamado, alterado, y eso va a producir disfagia orofaringia. Entonces el paciente tiene una sensación que no puede tragar o que traga con dificultad. En cambio, el paciente que tiene disfagia esofágica es el paciente
en el cual tenemos que diferenciar dos grandes tipos. La lesión que es de tipo mecánica quiere decir que hay algo que impide el pasaje. Y eso clásicamente se ve en tumores del mismo esófago como tumores de fuera del esófago. Un tumor del mediastino, de repente un carcinoma broncogénico que crece, comienza a presionar el esófago y el paciente va sintiendo que tiene dificultades para pasar los alimentos. Lo típico de las lesiones mecánicas es que el paciente inicialmente puede pasar los líquidos y tiene dificultad con los sólidos. Y en la medida que la lesión mecánica aumenta, entonces ya va a haber dificultad para pasar tanto líquido como sólidos. En cambio, el paciente que tiene enfermedades neuromusculares como la calasia y la enfermedad de Chagas, en los cuales hay una pérdida de los plexos mientéricos en la parte inferior del esófago. Entonces, al no tener esos plexos mientéricos, el tórax tiene una presión intratorácica negativa. Y entonces, al no tener esos plexos, la presión intraabdominal como que impide el pasaje del alimento. Entonces, el alimento uno puede pasarlo, pero llega hasta esa zona y de ahí ya no pasa. Y el paciente tiene esa dificultad, tanto con líquidos como sólidos. Otra causa común de enfermedad neuromuscular es el espasmo esofágico difuso, que no se sabe por qué motivo en algunas personas puede tener una contracción tan fuerte de los músculos del esófago que no puede pasar los alimentos. Y eso a veces ocurre cuando hay cambios de temperatura muy fuertes. De repente uno toma una gaseosa o un líquido muy helado y de repente siente como que se le contrajo, tiene un dolor en el precordio, un dolor torácico y es por un espasmo esofágico difuso. Pero en los pacientes que tienen esta enfermedad no es secundario un cambio de temperatura marcado, sino que ocurre espontáneamente. El escleroderma y el lupus eritematoso sistémico, el escleroderma reemplaza el tejido conectivo por placas y hace que el esófago esté como si fuera una cañería completamente rígida. Y entonces el músculo que ayuda al peristaltismo no funciona. En la diabetes también hay un problema del sistema nervioso que hace que el peristaltismo sea inadecuado. Son enfermedades neuromusculares, es una disfagia esofágica del transporte y en estos casos hay dificultad para el pasaje tanto de líquido como de sólidos. En los problemas mecánicos, inicialmente hay dificultad para los sólidos y finalmente es de tanto de líquido como de sólidos. Ahí está. Entonces, disfagia orofaringia, el alimento se quedó atascado, el paciente típicamente presenta tos, regurgita el alimento por la nariz. Es frecuente que los pacientes comen fideos y los devuelven por la boca hasta por la nariz, molestias al deglutir e infecciones respiratorias recurrentes pueden ocurrir. El paciente tiene dificultad en tragar los alimentos. Mientras que la disfagia esofágica tiene un nudo retroesternal, dolor torácico con la comida, regurgitación de la comida no digerida. Traga bien, pero la comida se le atasca en el pecho. Hay que tomar una historia que sea más o menos cuidadosa para poder entender las causas. Y bueno, de todas maneras en algún momento tenemos que hacer una radiografía, una endoscopía o si no una manometría. En la disfagia en los niños pueden haber otro tipo de lesiones como anillos vasculares, malformaciones congénitas, obstrucción nasal como causa de disfagia. Y en los ancianos la dentadura inadecuada y el tiempo de tránsito faríngeo aumentado son un factor para que existan problemas. Acá vemos alguna foto, ahí vemos, pongamos, esa radiografía en el esófago y el esófago está con espasmos. Entonces esos espasmos hacen que el alimento sólido líquido no pueda pasar. Esto es una disfagia motora. Entonces no es que no tenga movimiento, sino que el movimiento hace que se contraiga tanto el esófago que ese movimiento no es efectivo. El esófago se contrae
pero el alimento se queda atascado. Eso no es una patología muy frecuente, pero uno tiene que tenerla en consideración como diagnóstico diferencial en los casos de infarto. En la calasia, lo que existe en la parte final, uno determina, pongamos en las placas, uno puede determinar la calasia es algo benigno porque termina en punta de lápiz. Cuando es un cáncer, termina como mordedura de ratón. Entonces uno diferencia una bolsa, un megaesófago y termina en punto de lápiz a calasia, que significa que los plexos mientéricos acá están disminuidos. No se sabe por qué razón. En la enfermedad de Chagas es porque la lesión causante de la enfermedad de Chagas afecta a los plexos mientéricos, pero en la calasia propiamente dicha hay una pérdida de estos plexos de causa desconocida. Y claro, no es algo tan frecuente, pero tenemos un número regular de estos casos. En el paciente que tiene la ingesta de cáusticos, esto sí ya es una disfagia de tipo mecánica, porque el cáustico inicialmente produce una irritación, pero posteriormente produce una fibrosis. Y la persona que tomó la sustancia cáustica, poco a poco se le comienza a estrechar la luz del esófago, llegando un momento que de repente ni siquiera la saliva la puede pasar. Hemos tenido pacientes que inclusive han tenido una ingesta de cáusticos tan intensa que ha habido estenosis del esófago y estenosis de la región de la tráquea, y el paciente venía con traqueostomía porque tenía tanto estenosis de la parte de la tráquea. Es el caso más extremo que yo he visto. Ahora ya no hay tantos casos de esto, debido principalmente a que la lejía que viene actualmente es una lejía no muy fuerte. La normalidad de la lejía es mucho más atenuada que la lejía que había anteriormente, ¿no? Y el ácido muriático ha sido prohibido hace como unos 6 o 7 años, porque con eso era la base para hacer pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína, y entonces fue prohibida, y entonces ya no tenemos tantos casos de ingesta de este tipo de sustancias tan tóxicas, porque ha disminuido bastante la cantidad de estos problemas cáusticos. Ahora más vienen pacientes de haciendas o chacras, que hay sustancias de origen veterinario o de agricultura que tienen este efecto. El reflujo también va a producir una estenosis de tipo mecánica. El cáncer de esófago obviamente comienza a crecer de tal manera que llega el momento que poco a poco ya deja de comer los alimentos sólidos, comienza a comer licuados, al final ya no puede comer nada porque el tumor va creciendo, ocluyendo la luz hasta que ya no puede pasar nada. Entonces, estos datos, ¿no? Son importantes para determinar que la disfagia, la disfunción orofaringia, que hemos revisado anteriormente, pero estamos insistiendo en la importancia de esta sintomatología. Cuando el paciente tiene disfagia progresiva, generalmente es una disfagia neuromuscular. Cuando el paciente tiene disfagia súbita, generalmente disfagia obstructiva o esofagitis. Dificultad para iniciar la deglución, disfagia orofaringia. Alimentación estancada, disfagia esofágica. Tos temprana de deglución, disfagia neuromuscular. Esto vamos a repetirlo. Pérdida de peso en los ancianos, pensar en cáncer. Pérdida de peso y por recuperación, acalasia. Síntomas progresivos de acidez, estenosis péptica, esclerodermia. Son una serie de datos que nos ayudan a determinar la posible causa de la disfagia. Anillo membrana, ponemos el anillo de Chasky, es un tipo de membrana que va cerrando el esófago y produce estos síntomas de disfagia. Aquí hay una serie de datos adicionales para ver la causa. La regurgitación de alimentos viejos, como habíamos mencionado el día de ayer, un divertículo de Senker puede ser la causa de esta disfagia. Es una serie de datos adicionales que podemos
recordar aspectos de la disfagia. El examen físico, indudablemente tenemos que ver si es que el paciente tiene alguna alteración en el cuello, en la zona de la cabeza que puede producir un cuadro eruptivo, el paciente si es que tiene algún tipo de lesiones, supongamos el paciente que tiene escleroderma también puede tener lesiones en la mano, etc. El paciente que puede tener temblores, rigidez, eso nos indica que puede tener un problema de tipo neuromuscular. Aquí un cuerpo extraño, se ha pasado una tachuela y ahí tenemos un caso de disfagia, tenemos anillo de Chasky, reflujo, divertículos de Sanger. Esto es lo que a veces uno hace una endoscopía y siempre uno tiene que mirar, porque si nosotros nos metemos en este orificio es ciego y el endoscopio puede perforar el divertículo y hacer una mediastinitis, ¿no? Entonces, eso siempre uno nunca puede hacer una endoscopía a ciegas. Una esofagititis severa que tiene hongos, ¿no? Pacientes que tienen un problema de tipo neoplásico, después problemas de acalasia. Esto es lo que llaman la esofagitis eosinofílica, que es la traquealización del esófago, que también produce disfagia. Entonces acá hemos visto es una clase bastante amplia.